La debilidad de los hombres mancilló la obra de Dios durante la conquista de Hispanoamérica. Si bien el Espíritu Santo abrió las puertas de América al Evangelio, el demonio, el mundo y la carne se aprovecharon ricamente de la oportunidad que la ignorancia indígena, por un lado, y la carnalidad de los cristianos, por el otro, les proveyó. Trigo y cizaña fueron simultáneamente sembrados en Hispanoamérica. Una conquista religiosa fue impuesta sobre millones de indígenas en la que la religión católica fue no solo una doctrina de salvación, sino también un instrumento de sometimiento político-espiritual. Abundaron los bautismos, pero la conversión de los corazones es imposible de medir, dada la distancia cultural que existía entre los cristianos europeos y sus prosélitos indígenas. Solo Dios sabe cuántos realmente creyeron con una fe sencilla y rudimentaria, obviamente contaminada por su cosmovisión animista. Los sacerdotes y frailes hicieron grandísimos esfuerzos, traduciendo incluso libros y pasajes de la Biblia y otros instrumentos de culto a las lenguas de los pueblos originarios. Indudablemente, aprovecharon en muchos casos la creencia en dioses paganos para identificarlos con santos y sobre todo con el culto mariano, estableciendo así un sincretismo religioso tóxico para la fe y muy difícil de desenmarañar. Insuficiente para instruir y atender a tantos prosélitos, la Iglesia persuadió a la corona a enrolar a los conquistadores en la tarea de instrucción religiosa de los indígenas. Es así como nace la institución de la encomienda, mediante la cual varias docenas de indios e indias fueron encomendadas a cada español. La idea era de que ellos serían instruidos por los españoles en la fe católica a cambio de que los indios les trabajasen durante un tiempo. Esta inocente solución fue sumamente dañina para el establecimiento de una verdadera fe cristiana, ya que las autoridades daban por sentado que cada español era un cristiano verdadero, capaz de reproducirse en otros. Así se estableció en Hispanoamérica una religiosidad nominal, o sea, de la boca para afuera, que ha caracterizado demasiado al catolicismo en todas nuestras naciones. Además, la fe que trajeron los españoles estaba ya contaminada con supersticiones, ya que era una fe cristiana, pero sin reformar. Traían amuletos, reliquias, rezos, indulgencias, y su práctica consistía en devociones, en misas, novenas y sacramentos, pero no estaba suficientemente fundada en la fe, en el arrepentimiento, en la relación personal con Dios y en la obediencia por amor, como corresponde a una fe de pacto. Escaseó así una vivencia espiritual auténtica, basada en el conocimiento de la palabra y sustituida, en cambio, por un inmenso aparato religioso. Al terminar la era colonial, los españoles dejaron en América 350.000 templos, lo que constituye una hazaña religiosa sin paralelo en la historia. Por otro lado, la carne, fuera de control, se aprovechó de las circunstancias. América estaba a más de 8.000 kilómetros de España y, por tanto, de la corona y de las autoridades de la Iglesia. Lejos de sus propias familias y de su entorno social, la conducta de los conquistadores españoles desbordó su carácter, su conciencia y su moral. Así, ellos hicieron uso irrestricto de las mujeres indígenas y engendraron en ellas millones de mestizos ilegítimos. Las circunstancias eran demasiado difíciles para que aquellos aguerridos conquistadores pudiesen observar la decencia y la moral cristiana ante oportunidades como las que se les presentaban en América. Millones de indias semidesnudas a su disposición, regaladas, prestadas y vendidas por los indios y usadas por ellos en todas partes para congraciarse con los conquistadores. Por ejemplo, uno de los tristes saludos que los españoles les enseñaron a los indígenas en varios lugares de América era llamarlos cuñado, reconociendo que el conquistador convivía con sus hermanas. El mestizaje
fue favorecido por la corona española y especialmente fomentado por su política de no dejar traer mujeres españolas a ningún asentamiento en América hasta que se mantuviese la paz con los indígenas por unos años y se hubiese edificado una iglesia y una casa para el gobierno. Mientras tanto, los conquistadores hicieron uso masivo de las mujeres indígenas. Hubo escasísimos matrimonios cristianos, pero en la mayoría vivían con verdaderos harenes en sus haciendas, rodeados de mujeres a su servicio, las que les plantaban, les cocinaban, les cuidaban los animales y los hijos. Eran también sus amantes y los protegían en cierto modo del ataque de los indígenas, como ocurrió con la 3 veces vendida y regalada desgraciada Malinche en México. La Iglesia Católica no pudo contener el desborde de lujuria de los conquistadores. Los primeros sacerdotes en llegar preguntaron a sus autoridades qué se debía hacer con los españoles que eran casados en España, pero en América hacían uso irrestricto de las mujeres indígenas. El propio Colón escribió en 2 cartas que aquí hacía falta más religiosos, no para predicarles la fe a los indígenas, sino para reformar nuestra fe. Esa es su frase, porque dijo, somos peores que ellos. Las mujeres españolas llegaron a América a presidir sobre una situación irreversible de hogares llenos de indias en las que el conquistador había engendrado hijos, no reconocidos necesariamente como tales. Se fundó así, en América, una sociedad de doble estándar, donde reinaba el decoro, pero no la moral.